Sube al coche, ya. Resonó la voz con fuerza en medio de una calle nocturna, desierta y cubierta de nieve. Eran casi las 2 de la mañana, cuando un viento frío convirtió la parada del transporte público en un lugar donde cualquier encuentro amenazaba con ser inesperado. Camila Santos, una criada delgada y de piel oscura, ya no tenía fuerzas para luchar contra el viento penetrante. Tenía las manos entumecidas y su fino abrigo no la protegía del frío terrible. Extendió la mano, esperando al menos una tenue luz del teléfono apagado, pero la batería estaba completamente descargada. Solo podía permanecer de pie y temblar, sin ninguna esperanza de que el autobús llegara a tiempo. El desconocido, que salió del sedán negro Whitmore, no le ofreció otra opción. Simplemente se quedó allí, mirándola por encima del cuello de su costoso abrigo y repitió: «¿Vienes conmigo?». A Camila le pareció que el tono de su voz no era solo una orden, sino una advertencia. Miró rápidamente a su alrededor, buscando al menos ayuda, pero la calle estaba vacía bajo las farolas parpadeantes, cubierta de nieve. La criada dudó, con el corazón latiendo con fuerza por el miedo y la confusión. Pero la idea de congelarse antes de que llegara el autobús superó todas sus preocupaciones. Con un movimiento tímido, agarró el pomo de la puerta trasera y entró en el coche. El interior era cálido y espacioso. El olor a cuero caro y perfume, o quizás el aroma de una colonia refinada, le llegó a la nariz. El hombre al volante parecía no tener dudas sobre la corrección de sus acciones. Vestía un abrigo negro y se comportaba como si toda la calle le perteneciera. En cuanto Camila cerró la puerta, el conductor, sin gastar palabras en cumplidos, pisó el acelerador y el sedán avanzó con suavidad, pero con perseverancia a través de la aullante tormenta de nieve. Un fuerte viento azotaba el cristal. Camila sintió vergüenza de repente de las marcas de humedad que sus botas habían dejado en la lujosa alfombra. El coche aceleraba suavemente, el frío remitía poco a poco y una pregunta le daba vueltas en la cabeza. ¿Quién es y por qué actuó con tanta arrogancia? Intentó distinguir los rasgos del desconocido en el retrovisor, pero la luz era tenue. «Disculpe, ¿a dónde vamos?», susurró, mirando hacia otro lado y apretando mecánicamente su bolso contra su pecho. «¿Donde hace calor? ¿O prefieres quedarte afuera y congelarte?», preguntó el hombre con voz serena, como si hiciera una pregunta retórica. «Gracias», exhaló Camila. «Perdí el último autobús después de mi turno». «¿Trabajas como empleada doméstica?», preguntó de repente. «Sí, limpio habitaciones, lavo la ropa y ayudo en el hotel. Hoy llegué tarde porque tenía una orden urgente de limpiar el salón de banquetes». «¿Y cuánto suele durar tu turno?». Juntó las manos con ansiedad. Le extrañó que un desconocido le preguntara por su horario de trabajo, pero decidió responder como si intentara justificarse. «De 12 a 14 horas al día. Si hay nuevos huéspedes o trabajo inesperado, nos quedamos más tiempo». «Tienes un horario apretado», comentó el hombre secamente. «Así que tienes las llaves de muchas habitaciones en tus manos». «Bueno, sí, cuando nos encargan cambiar la ropa de cama o limpiar». «¿Alguna vez te has topado con personas VIP? ¿Invitados VIP?». El corazón de Camila empezó a latir con fuerza. Había una cautela apenas audible en él. ¿Por qué preguntaría sobre esto? Una persona común y corriente difícilmente le preguntaría a una criada sobre su acceso tan directamente. Sin embargo, Camila se tragó un nudo de miedo y respondió: «El hotel suele recibir gente de negocios, pero siendo sincero, rara vez me dicen quiénes son. Simplemente hago mi trabajo». «Oye, ya veo», dijo brevemente, y había una extraña satisfacción en su voz. Una pausa de ansiedad se extendió entre ellos, interrumpida solo por el suave ronroneo del motor. Finalmente añadió: «Me llamo Lawrence Whitmore, y si de verdad quieres agradecerme mi ayuda, espero que puedas devolverme el favor si es necesario». Camila sintió una punzada de inquietud, como si alguien la hubiera endeudado deliberadamente. Simplemente asintió cortésmente y bajó la mirada.
temerosa de parecer desagradecida. Al poco rato, el coche aminoró la marcha y se detuvo frente a una casa oscura donde, según ella, alquilaba una habitación. Lawrence sacó una tarjeta de visita del bolsillo y se la entregó a Camila. Tenía el logo de una cadena hotelera de lujo y el nombre Whitmore Industries. Aquí, si ocurre algo inusual, contáctame. Y ahora, descansa. Gracias. Fue todo lo que dijo Camila. Al salir del coche y trotar hacia la puerta, un escalofrío le recorrió la espalda. Antes de irse, Lawrence susurró con cautela al teléfono de alguien. Comprueba todo lo que puedas sobre ella. El rugido del motor desapareció entre la tormenta de nieve y Camila no tenía ni idea de las consecuencias que sufriría si se encontrara con alguien por casualidad en la noche. Amaneció un nuevo día. Camila Santos se despertó con un golpe insistente en la puerta. La casera, la señora Green, una anciana canosa, sostenía un sobre en las manos. «¿Tienes una carta?», dijo, esperando apenas a que Camila se asomara. «Es extraño que el mensajero te estuviera buscando». Camila tomó el sobre, confundida, y cerró la puerta. La carta era de un tal Lawson & Partners. Contenía una fórmula seca. «Estimada señora Santos, ¿sí? Se le ha informado de una investigación adicional relacionada con la queja de un cliente por robo en la habitación. Hasta que se aclaren las circunstancias, queda suspendida temporalmente del trabajo. Sin firma de la gerencia del hotel, sin detalles. Solo un mensaje oficial que decía que estaba perdiendo sus ingresos y que la estaban interrogando». «No puede ser», susurró, sintiendo que sus manos temblaban traicioneramente. Su salario era su única fuente de supervivencia y cualquier sospecha amenazaba con consecuencias irreparables. Pero ¿de dónde venía esta queja? Hasta ahora, ni sus compañeros ni su dirección habían tenido queja alguna sobre ella. La historia está cobrando impulso. Comparte desde dónde nos ves y suscríbete. Se vistió rápidamente y corrió al hotel, con la esperanza de que se tratara de algún error. De camino, tomó un taxi, aunque no era barato. En el lugar, la recibió un administrador sombrío. «Lo siento, Camila, no puedo dejarte entrar. Hay una orden de la dirección. Mientras se realiza la inspección, el acceso a las instalaciones de trabajo está cerrado para ti». «¿Pero por qué?», exclamó. «No me llevé nada». «Lo entiendo, pero nada depende de nosotros». Al darse la vuelta para salir del pasillo, la familiar silueta de Lawrence Whitmore pasó rápidamente ante la entrada. No la miró directamente, sino que pasó junto a ella, dirigiéndole un breve «buenas tardes». Camila se estremeció, con la sospecha de que este suceso y su aparición no habían sido accidentales. Sin embargo, ahora no sabía cómo hablarle. Al mirar las puertas cerradas, Camila notó que los limpiadores y los guardias de seguridad susurraban a su alrededor. Algunos se compadecían de ella, pero nadie se atrevía a decir nada en voz alta. La chica salió corriendo a la calle y se sorprendió pensando: «Necesito consultar con alguien, tal vez un abogado con experiencia o alguien que conozca las leyes y pueda resolver esta situación». Abrió el bolso buscando su teléfono, pero recordó con alarma que hacía tiempo que no funcionaba. Pero en el mismo bolsillo estaba la tarjeta que había dejado la noche anterior. Industrias Whitmore. Se le encogió el corazón. La gente con ese poder era capaz de muchas cosas. Quizás él había empezado todo esto para obligarla. ¿Pero por qué? Camila sintió que necesitaba ayuda. Llamó a su prima, Elena Morales, quien había trabajado como asistente legal durante muchos años. Quedó en reunirse con ella esa noche en un pequeño café cercano. Camila sabía que este problema no se resolvería tan fácilmente. Las redes corporativas podrían resolverlo con un solo gesto. Ya era de noche cuando Camila llegó al café. Elena, una chica esbelta, de mirada penetrante, estaba sentada a una mesa, hojeando una página de un libro de consulta legal. Al ver a su prima, se levantó de inmediato, la abrazó y la invitó a sentarse enfrente. «Dime, Camila, ¿qué pasó?», preguntó Elena sin preámbulos. Camila exhaló, sintiendo un dolor sorprendente, casi físico, por el insulto. «Imagínate,
Me acusan de robar objetos personales de una habitación de hotel. No me llevé nada. Me suspenden del trabajo mientras se investiga. ¿Y tienes idea de quién puede estar detrás de esto? Todavía no, pero hay un hombre extraño que conocí por casualidad ayer. Se hacía llamar Lawrence Whitmore. ¿Whitmore? Elena frunció el ceño. ¿No es el dueño de la gran cadena hotelera? Parece ser él. Me llevó a casa en plena noche cuando no pude coger el autobús. Pero entonces parece que está comprobando algo o intentando conseguir algo. Horarios de limpieza, acceso a las habitaciones. No entiendo nada. Suena amenazante, concluyó Elena. Tenemos que averiguarlo. ¿Firmaste algo? Camila negó con la cabeza y sacó la carta para que su hermana la revisara. Elena la revisó cuidadosamente y negó con la cabeza. Esta es una notificación oficial de una inspección, pero su estilo es demasiado general, extraño. Normalmente el propio Dodez Hotel se emite estos documentos. Es obvio que aquí está involucrado un bufete de abogados serio. Tendré que hablar con gente con contactos para averiguar por qué alguien tuvo que tenderte una trampa. Camila suspiró profundamente, intentando no echarse a llorar. Sintió que Elena le tomaba la mano y le decía en voz baja: «No te asustes. Hablaré con algunos abogados que conozco. Como alternativa, puedes contratar a un investigador privado que te ayude a reunir pruebas de inocencia. Es importante demostrar que no eres un ladrón. ¿A quién debo reportar esto?» ¿A la policía?, preguntó Camila. Es poco probable que la policía actúe de inmediato, ya que no se le está juzgando formalmente, simplemente se le suspendió. Pero si demostramos que la denuncia es una difamación o una maniobra corporativa, la dirección del hotel puede levantar la suspensión. Camila asintió. El ruido del café enmascaró sus voces por un momento. Luego compartió sus sospechas. Me asusté. No solo me suspendieron, sino que hoy vi que un sedán negro me seguía camino a este café. Podría haber sido una simple coincidencia, pero parece que me están siguiendo. De acuerdo, concluyó Elena. Contratemos a un detective privado. Me recomendaron a James Reeves, un ex policía. Se supone que tiene contactos en la oficina del distrito. Intentemos encontrarlo. Con estas palabras se despidieron con cariño. Camila regresó a casa sintiendo que se hundía cada vez más en lo aterrador y desconocido. Tras la ventana del café vislumbró la gracia de un coche negro que pasaba con suavidad. A la mañana siguiente, Camila recibió noticias más inquietantes. Uno de sus compañeros de hotel la llamó y le dijo que había más quejas por daños materiales. De la noche a la mañana, una serie de acusaciones se arremolinaron, como si alguien intentara deliberadamente crear un expediente contra Camila. Mientras Camila buscaba una salida, Elena contactó a James Reeves. Él accedió a reunirse en una pequeña oficina donde guardaba sus materiales de trabajo. Camila llegó a la reunión temblando de nervios ante la mirada del ex policía. Era un hombre corpulento, de unos 50 años, de rasgos marcados, pero con una voz tranquila, casi amigable. «La situación es complicada», dijo tras escuchar la historia. «Si alguien realmente te está dando órdenes deliberadamente, tenemos que encontrar la manera de averiguar el motivo. Probablemente tenga algo que ver con tu trabajo en la industria hotelera. Tienes acceso a habitaciones allí, a veces a las pertenencias de personas importantes. Pero no necesito nada de estos clientes VIP», exclamó, casi justificándose. Reeves frunció el ceño. «No se trata de lo que tú quieras. Quizás esta persona te vea como una solución a algunos problemas. Dado que ya te están difamando, es lógico suponer que puede manipular tu posición». Camila recordó las preguntas de Lawrence Whitmore sobre el acceso a las salas VIP y los protocolos de servicio del hotel. Ahora le parecía aún más aterrador. «¿Qué debo hacer?», preguntó. «Necesitas recopilar pruebas de vigilancia ilegal y todos los documentos que recibiste. Intenta encontrar a otros empleados que hayan sufrido circunstancias similares. A veces, estos ricos actúan siguiendo un plan. Asaltan a uno y luego, si no logran su objetivo, se encargan de los demás. ¿Y cuál es el objetivo? Hay muchas opciones.
Quizás obligarte a cooperar, hacer algo dentro del hotel, o simplemente deshacerte de posibles testigos. Elena anotó lo que se dijo. Añadió que en estos casos, el juez a veces es el sindicato o la propia junta directiva de la cadena hotelera. Si se prueba una conspiración, todo puede volverse en contra del cliente. De acuerdo. Te buscaré a un par de personas del servicio de limpieza que hablaron de despidos extraños, dijo Camila. Quizá tengan historias parecidas. Reúne todos los detalles, cartas, mensajes de texto, cualquier cosa que pueda confirmar la presión, aconsejó Reeves. Mientras tanto, comprobaré algunas conexiones y a ver qué podemos averiguar sobre un hombre llamado Lawrence Whitmore. Así se separaron, aunque Camila sentía que le esperaba un difícil enfrentamiento con una fuerza que no sería fácil de quebrantar para una persona común. En los días siguientes, los acontecimientos se intensificaron como un ovillo de lana que se sacaba de todos los rincones. Camila se enteró de que varias empleadas domésticas más habían sido despedidas tras realizar controles de inventario. 2 exempleadas, Liz Flint y Ana Rodríguez, también enfrentaron acusaciones inesperadas de negligencia y un mes después fueron despedidas y obligadas a firmar acuerdos de confidencialidad. Al escuchar historias como estas, Camila sintió que una gran determinación se encendía en su pecho. Contactó a las mujeres y acordaron reunirse en un pequeño parque en territorio neutral. Liz, una mujer bajita de cabello castaño claro, parecía agotada tras meses de desempleo. Ana, una latina de mirada tranquila, parecía más segura, pero también claramente dolida por sus circunstancias pasadas. Me pasó lo mismo, empezó a contar Ana. Primero, quejas menores, luego una inspección y luego la negativa a renovar el contrato. Intenté demandar, pero tienen un equipo de abogados enorme. Pensé que simplemente había tenido mala suerte con mi jefe, admitió Liz, mirando hacia otro lado. Pero ahora veo que todo es un sistema. Camila asintió. Parece que nuestra cadena hotelera simplemente está deshaciéndose de lo indeseable y puede que haya una persona específica detrás de todo esto. Parece que no le tiene miedo ni a la policía ni al tribunal, comentó Ana con una sonrisa amarga. Quizás tenga miedo, pero sería útil alguien que pueda llevar esto más allá de la política interna, sugirió Camila. Durante la reunión, Ana y Liz hablaron sobre comentarios racistas que supuestamente se escucharon en las oficinas de la gerencia de la cadena sobre la división tácita de los trabajadores entre necesarios e innecesarios. Cuando empezaron a hablar de Lawrence Whitmore, se reveló que éste había aparecido repetidamente entre bastidores, apareciendo inesperadamente para verificar información particularmente importante. Corrieron rumores sobre sus métodos de presión. Una empleada doméstica que quería presentar una denuncia por acoso sexual por parte de un huésped se encontró repentinamente con que le faltaba dinero de su caja fuerte y fue despedida inmediatamente de mutuo acuerdo, señaló Liz. Nadie la ayudó. Todo esto suena terrible, dijo Camila apretando los labios, pero necesitamos un plan para lidiar con esto. Intercambiaron números de teléfono y acordaron mantenerse en contacto a través de Elena, quien, a su vez, prometió encontrar un periodista dispuesto a investigar. Camila decidió dar el primer paso. Necesitaba anotar todas las amenazas y mensajes que recibía. Quizás esto le fuera útil en el futuro. Mientras tanto, Lawrence Whitmore estaba sentado en su oficina, en uno de los últimos pisos de un rascacielos, firmando más documentos. Su secretaria le informó que cierta persona había establecido contacto con 2 ex empleados y que corrían rumores de una inminente revelación. Lawrence solo levantó una ceja con frialdad. «Dile a seguridad que mantenga la situación bajo control», dijo. Y fíjense bien en Camila, puede que no sea tan simple. Recordó su encuentro nocturno. La chica parecía paralizada e indefensa, y entonces le pareció que caería fácilmente en una trampa. Pero ¿y si había subestimado su capacidad de resistencia? Lawrence abrió la carpeta que ya contenía información sobre ella. Dirección, horario de trabajo, información sobre familiares.
Sabía que Camila había contactado con abogados e intentado contratar a un detective. Es estúpido pensar que presionarán seriamente, rió entre dientes, pero es mejor actuar con anticipación. Dejando los papeles a un lado, Lawrence se levantó y llamó al director financiero, recordándole que debía informar en la próxima junta directiva sobre la optimización de los costos de personal, del personal de servicio. Prefería llamarlo una revisión estructural, pero en esencia se trataba de despidos masivos y la sustitución de empleados poco cooperativos. No podemos detenernos, se dijo en voz baja. La gente extra solo ralentiza el progreso. Aunque Lawrence intentó controlar sus emociones, empezaba a confiar en que la próxima reunión finalmente aseguraría la aprobación de la Junta para la siguiente ronda de reestructuración. Comentó con serenidad: si alguien de abajo decide protestar, los abogados corporativos estarán de mi lado. Y sin embargo, una sombra de preocupación lo asomaba. Sería difícil, incluso para un multimillonario, lograr un cambio tan radical y mantenerse limpio legalmente. Camila, mientras tanto, no se rendía. A través de los contactos de Elena, encontró a una periodista llamada Patricia Williams, especializada en investigar abusos en el sector servicios. Esa noche se encontraron en una pequeña habitación que hacía las veces de oficina temporal. Patricia era una mujer de mediana edad, de rasgos afilados y mirada atenta. He oído hablar de algunos escándalos relacionados con la cadena hotelera Whitmore, dijo Patricia mirando las cintas, pero ninguno ha llegado a los tribunales. Tenemos que ver si existe un sistema de presión. Tengo testimonios de 2 empleadas domésticas despedidas. Están seguras de que las denuncias en su contra fueron inventadas, dijo Camila. ¿Qué pasa con la información sobre los prejuicios raciales?, preguntó la periodista, con la voz ligeramente más aguda. Hubo referencias a que a los empleados no blancos se les creaba con problemas gentilmente si no querían cumplir con ninguna exigencia de la gerencia. Este es un aspecto fundamental. Todo debe documentarse. Mientras Patricia tomaba notas, Camila le mostró fotos de correos electrónicos, capturas de pantalla de llamadas y mensajes de texto de números desconocidos que la amenazaban con consecuencias si insistía. Algunos papeles mostraban claramente los logotipos de los bufetes de abogados que trabajaban con Whitmore Industries. Si todo es como dices, este será un caso de gran repercusión, concluyó Patricia. Intenta conseguir más material. Los documentos internos de la empresa son especialmente interesantes. Quizás alguno de los gerentes esté dispuesto a cooperar confidencialmente. Camila recordó a un jefe de turno llamado Tony Reeves, sin parentesco con el detective privado, que solía ser amable con ella. Decidió que definitivamente intentaría persuadirlo para tener una conversación franca. «Haré lo mejor que pueda», prometió. Al final de la conversación, Patricia aseguró que, en cuanto se reuniera la mayor parte de la evidencia, estaba lista para presentar material sobre la persecución ilegal de los empleados. Pero para un efecto más convincente, era necesario llamar la atención de la alta dirección de Whitmore Industries ante su junta directiva oficial. Camila salió y sintió una oleada de fuerza. Se enfrentaba a una máquina terrible, pero ahora contaba con ayudantes, su hermana abogada, un detective astuto, un periodista e incluso antiguos colegas. Lo principal era no detenerse. Siguiendo un plan refinado, Camila decidió localizar a Tony Reeves, un alto directivo que conocía bien el funcionamiento interno del hotel. De memoria, recordaba que solía almorzar en un restaurante cerca del centro de negocios. Cuando Camila entró, él ya estaba sentado a una mesa hojeando papeles pensativo. Al verla, levantó la vista y su rostro se ensombreció. «Escuché que te suspendieron. Lo siento». «Tony, necesito entender por qué pasó esto», empezó Camila. «Claramente alguien quería que me echaran». Miró a su alrededor, como si no quisiera hablar demasiado alto. «Solo puedo decir que las órdenes vienen de arriba. Se firman en las entrañas de Whitmore Industries. Quizás alguien esté haciendo una lista de empleados innecesarios. Muchos empleados, especialmente aquellos sin apoyo de alto nivel, están siendo atacados». «¿No tienes miedo de hablar de este tema?» «Ya estoy pensando en renunciar».
Todo esto me parece repugnante. Están despidiendo a la gente sin ninguna razón seria, solo para cumplir con el plan de reestructuración. ¿Puedes ayudarme a conseguir documentos que comprueben esta política?, preguntó con un dejo de esperanza. Tony suspiró profundamente. Tengo copias y algunas instrucciones internas, pero si descubren que las transmití, tendré problemas. Tony, si comprobamos que hay actividad ilegal, no te preocupes. Vamos a recurrir a abogados, a la prensa, lo que sea necesario. Dudó un momento y luego dijo, de acuerdo. Hay listas confidenciales marcadas como sujetas a reemplazo. Estas listas contienen principalmente nombres de empleados de origen no blanco. Todo pinta muy mal, como una discriminación secreta disfrazada de optimización. Puedo conseguir copias electrónicas e imprimirlas para usted. Gracias, Tony. Eso era lo que necesitaba. Camila sintió que se le quitaba un peso de encima. Ahora tendrían pruebas concretas. Al salir del restaurante, Tony le entregó rápidamente la memoria USB y le dijo, aquí tienes algunos documentos, te enviaré el resto más tarde. Con esto deberías poder empezar. Se despidieron y Camila corrió hacia Elena y Patricia para contarles la información que había recibido. Los nuevos datos podrían ser decisivos en la próxima revelación. Mientras tanto, las sospechosas señales de vigilancia sobre Camila se hicieron aún más evidentes. De camino a casa, se le ocurrió mirar los escaparates con espejos. Un hombre con chaqueta oscura caminaba detrás de ella, ocultándose de vez en cuando tras las columnas y entrando en un callejón, luego en otro. En un momento dado, Camila aceleró el paso y logró esconderse en el patio entre las casas. El hombre pasó de largo sin verla y, negando con la cabeza, se marchó rápidamente. Por la noche estaba preparando té en casa cuando sonó el teléfono de un número oculto. Camila se estremeció, pero decidió contestar. La voz tranquila de un hombre dijo una frase corta. Se recomienda no inmiscuirse donde no se le pide. Esté atento a sus próximos pasos. Se le encogió el corazón. Era una clara amenaza. La llamada terminó antes de que pudiera decir nada. Ahora Camila sabía que esto iba más allá de los controles habituales. Lawrence o su gente debían haberla sometido a un control más estricto. Al día siguiente, Camila se armó de valor y les contó todo a Elena y James Reeves. El detective le aconsejó que grabara inmediatamente todas las llamadas. Y su hermana, abogada, quiso presentar una denuncia ante la policía, señalando las amenazas. Sin embargo, Camila sentía que sin pruebas sólidas, las fuerzas del orden no intervendrían activamente. Pero ya tenemos documentos internos, le aseguró Elena. Y si contactamos con Patricia, quizá pueda hacer una declaración pública sobre los materiales que hemos recopilado. Esperemos con el público, sugirió Reeves. Es mejor deshacerse de todo, de una vez en el momento oportuno, que por partes. Camila estuvo de acuerdo en que debían esperar hasta la reunión de la junta directiva de Whitmore Industries. Como vicepresidente de finanzas, Lawrence solía estar al frente allí. Ahí era donde saldría a la luz la verdad, al más alto nivel. Acordaron que, próximamente, Camila seguiría recopilando pruebas y que Reeves intentaría obtener información sobre el pasado de Lawrence. Puede que haya una estafa más grande de lo que creemos, dijo al despedirse. Se acercaba la fecha de la junta directiva. Camila, junto con Elena y Patricia, recopilaban toda la información. Testimonios de empleados despedidos, registros de amenazas, documentos internos con listas discriminatorias. James Reeves logró obtener información adicional. El nombre Proyectos de Deconstrucción aparecía en los informes financieros de la empresa. Esto no era solo una simplificación de personal, sino una estrategia integral de ahorro, vinculada a la sustitución de personal de limpieza, camareros y conductores. En muchos casos, esto se disfrazaba de externalización y rotación de personal. Al acercarse la fecha, contactaron a un miembro de la junta directiva dispuesto a escuchar sus argumentos. Se trataba del señor
Charles Davenport, un antiguo adversario de Lawrence en el ámbito financiero. Davenport accedió así a incluir en secreto la declaración de Camila en la agenda cuando se discutiera la política de personal. La periodista Patricia preparó un informe escrito que entregarían a la Junta. «Es importante asegurarnos de que al menos nos escuchen», dijo Camila, guardando todos los documentos en una carpeta aparte. «Si podemos hacerlo público, espero involucrar a las autoridades de inmediato». «Quizás podamos coordinar la llegada de los agentes», sugirió Elena. «Primero, el propio liderazgo debe reaccionar. De lo contrario, todo se desmoronará a nivel de gabinete», respondió Patricia. Camila se sentía nerviosa día y noche, pero siguió adelante con terquedad. 2 días antes de la reunión de la junta directiva, recibió una llamada inesperada de la secretaria de Lawrence Whitmore. La voz de la chica al otro lado de la línea fue sorprendentemente amable. «Señora Santos, el señor Whitmore quiere invitarla a una reunión privada en su oficina. Promete resolver cualquier malentendido. ¿Está de acuerdo?». Camila apretó más fuerte el teléfono. «Dígale al señor Whitmore que no deseo hablar sin la presencia de mi abogado». «El señor Whitmore se sentirá decepcionado», respondió la voz secamente y se interrumpió. «Así que se siente amenazado», pensó Camila. «Pero no me arriesgaré». Ahora se preparaba para el paso más importante de su vida, decidida a llegar hasta el final. Era el día de la junta directiva de Whitmore Industries. El lugar era el piso 50 de un rascacielos, donde, según personas familiarizadas con el asunto, se congregaban todas las figuras clave de la compañía. Camila, vestida con un traje modesto pero elegante, llegó con Elena y James Reeves. Patricia llegaría un poco más tarde con un camarógrafo para filmar el pasillo y recopilar comentarios directos. El vestíbulo ya bullía de conversaciones de negocios. Había gente de traje por todas partes. Altos directivos, abogados. Había seguridad en la entrada, pero para sorpresa de Camila, los dejaron entrar después de que Elena mencionara el nombre del señor Davenport. Al parecer, él había llenado cuidadosamente los pases de invitado. Sonó la campana, invitando a todos a una gran sala de conferencias. Los miembros de la junta directiva estaban sentados en una amplia mesa al frente, y Lawrence Whitmore terminaba una presentación hablando de cifras de ahorro excepcionales. Con gráficos, intentaba convencer a los accionistas de los beneficios de los recortes y la externalización. La sala respondió con aplausos. En ese momento, Camila apareció en las últimas filas. En un instante, Patricia apareció en la puerta, al igual que un par de empleados despedidos, y luego 2 agentes del orden, con quienes James había consultado previamente. Lawrence se detuvo un momento al verlos aparecer. Charles Davenport, que había ocupado su lugar en el lado izquierdo del podio, se puso de pie y dijo en voz alta: «Antes de continuar con el informe del señor Whitmore, propongo escuchar información adicional de la señorita Camila Santos y un grupo de exempleados. Pretenden alegar que las prácticas gerenciales violan las leyes laborales y contienen elementos de discriminación». Se hizo un silencio sepulcral. Algunos miembros de la junta directiva comenzaron a murmurar indignados, pero Davenport, con su imponente autoridad, impuso el orden. Camila, nerviosa, dio un paso al frente con una carpeta en las manos. Presentó los materiales que había preparado, describiendo numerosas quejas, despidos tácitos, comentarios racistas y cartas amenazantes firmadas por los asesores legales de Whitmore Industries. Patricia Williams repartió simultáneamente copias del trabajo periodístico. «Esto es una especie de provocación», dijo Lawrence de un salto. ¿De verdad crees en fuentes no verificadas? Tenemos datos reales sobre sus proyectos de deconstrucción, respondió Camila, presentando documentos con notas de los responsables de la toma de decisiones de la empresa. Un plan preciso para el despido masivo de empleados, en su mayoría no blancos, para ahorrar dinero y eliminar a posibles trabajadores problemáticos. Los miembros de la junta se miraron entre sí, algunos palideciendo. El equipo legal de Whitmore intentó desesperadamente objetar, alegando la confidencialidad de las órdenes internas, pero Davenport les permitió continuar.
Fotos y capturas de pantalla incriminatorias aparecieron una tras otra. Liz Flint y Ana Rodríguez hablaron compartiendo sus historias personales sobre acusaciones injustas. Mientras hablaban, agentes federales entraron en la sala, a cierta distancia, pero tomando notas. Varios directores parecían atónitos. Era evidente que no les habían dicho que los despidos tenían motivos raciales o personales. Esto es indignante, siseó uno de los concejales de mayor edad. Señor Whitmore, exijo una explicación. Lawrence intentó justificarse diciendo que los números no mienten y que todos estos despidos eran reducciones de personal legales. Pero la periodista Patricia y la abogada Elena retomaron la conversación, enfatizando que, bajo la apariencia de despidos, se estaba reprimiendo deliberadamente a ciertos grupos. Inmediatamente se escuchó la voz de uno de los representantes federales. Por favor, permanezcan en casa. Tenemos preguntas para el señor Whitmore sobre información y denuncias de violación de las leyes federales contra la discriminación. Numerosas carpetas, fotografías, memorias USB, todo aterrizó en la mesa de la sala de juntas, donde se entregó la información a los sindicatos reunidos. Quedó claro, el tiempo de Lawrence se había acabado. Palideció al ver cómo las exhaustivas pruebas destruían su impecable fachada corporativa. Se desató una verdadera conmoción en la sala. Algunos miembros del consejo se levantaron de sus asientos visiblemente indignados. Algunos abogados intentaron presentar objeciones formales. Otros, por el contrario, pidieron con insistencia que la reunión se llevara a cabo a puerta cerrada. Pero para entonces ya era demasiado tarde para esconderse. Patricia, hablando como representante de la prensa, logró obtener varios comentarios breves de los presentes, y los agentes federales comenzaron a interrogar a Lawrence Whitmore sobre la legalidad de sus acciones. «Esto es impensable. Exijo que cese esta falsificación», gritó Lawrence furioso. Se puso de pie y, intentando ignorar a los agentes, decretó una campaña de aduanas en su contra. Sin embargo, una parte importante de la junta directiva ya miraba con recelo y parecía decidida a dar la espalda a Whitmore por el bien de la reputación de la empresa. Uno de los miembros más influyentes, el señor Grant, habló. «Nos engañaron. No permitimos tal discriminación. Si se confirma la culpabilidad del señor Whitmore, la empresa lo despedirá e indemnizará a las víctimas». Lawrence tamborileó con los dedos sobre la mesa y dijo entre dientes: «No tienes derecho a hacerme esto. Soy dueño de una parte importante de las acciones». «Eso no te protege de la ley», señaló fríamente el agente del orden, precisando que la presunción de inocencia no anula las bases de una investigación. Camila observaba con una extraña mezcla de alivio y ansiedad. No creía que todo se resolvería tan rápido, pero a juzgar por la reacción de la Junta, la campaña de reivindicación de Lawrence flaqueaba. Patricia, mientras tanto, tomaba notas en su blog, como si se preparara para publicar la historia en los próximos días. Una vez pasado el shock inicial, Lawrence de repente intentó bajar el tono. «Escuche. Algunas decisiones pueden haber sido duras, pero así son los negocios. Estoy dispuesto a llegar a un acuerdo», dijo, como si intentara recuperar el terreno perdido. Pero Camila respondió con calma: «No habrá acuerdo. Queremos justicia y un juicio justo». Un agente federal se acercó a Lawrence, le pidió su identificación y le dijo que estaba iniciando una investigación oficial. La Junta suspendió temporalmente la sesión para que los abogados de la empresa pudieran analizar las revelaciones. Detrás de Camila, Liz y Ana suspiraron aliviadas. Sus ojos miraban a la heroína con gratitud. Tony Reeves permanecía modestamente a un lado, asintiendo en silencio mientras los miembros del consejo examinaban las pruebas que había traído. Elena sonreía de satisfacción al ver cómo la arrogancia de Lawrence se desmoronaba ante el poder de la unificación. Una parte significativa de los reunidos exigió que Lawrence Whitmore fuera retirado de la sala inmediatamente hasta que una comisión independiente
pudiera esclarecer lo sucedido. Algunos de los propios agentes de seguridad de la empresa, que hasta hacía poco reportaban a Lawrence, no sabían qué hacer, pero Charles Davenport dio una orden pública. Por favor, retiren al señor Whitmore y a su equipo hasta que las autoridades oficiales autoricen su regreso. La junta directiva no tolerará tales violaciones de las leyes laborales ni riesgos para la reputación. Whitmore se mordió el labio al darse cuenta de que su poder se desmoronaba ante sus ojos. Comprendió que la compañía que había controlado durante tanto tiempo ahora intentaba distanciarse de él para salvarse. Podría enfrentarse no solo a la pérdida de su trabajo, sino también a una seria investigación. Así terminó uno de los momentos decisivos en la lucha de Camila por la justicia, la derrota pública de un sistema que parecía invencible. Y todo ocurrió no en la sombra de los pasillos, sino aquí, ante todo el consejo. Los acontecimientos de la semana siguiente se sucedieron rápidamente. Lawrence Whitmore fue destituido de la dirección de Whitmore Industries. Los activos que administraba fueron congelados temporalmente hasta que se completaran la investigación interna y las demandas. La prensa empezó a hablar de un escándalo sonoro con discriminación oculta y acoso corporativo. Finalmente, la gente empezó a recordar todos los casos de injusticia que habían permanecido ocultos durante años. Camila, tras ser reconocida su inocencia, seguía preocupada por el futuro, pero en la siguiente reunión de la junta directiva fue invitada a hablar como la persona cuyas acciones ayudaron a descubrir las maquinaciones. Charles Davenport y otros participantes influyentes le pidieron ayuda para reestructurar la política de servicio de la cadena hotelera. Camila comprendió con inquietud que por primera vez en su vida su opinión determinaría el destino no solo de ella, sino también de muchos empleados. «Queremos nombrarte directora de ética del servicio», le dijo uno de los miembros de la junta. «Podrás asegurarte de que estos problemas no vuelvan a ocurrir. Si estás de acuerdo, claro está». Camila quedó impactada por una oferta tan alta. Recordó su experiencia como camarera de piso ayer, a quien no le permitían entrar en el hotel de su ciudad, y ahora le pedían que asumiera la dirección de un departamento importante. Impensable, pero se hizo realidad. El apoyo de Elena, Ana, Liz y otros compañeros fue fundamental. Por lo tanto, Camila aceptó, pero con la condición de que pudiera establecer un fondo especial para apoyar a quienes, como ella, alguna vez se encontraron indefensos. Tras todos los trámites legales y burocráticos, se logró acordar la creación del Fondo de Oportunidades Justas, un programa de microcréditos, subvenciones y becas para representantes de las comunidades no blancas y latinas que trabajan en el sector servicios. Una sección adicional de este fondo incluía apoyo legal para empleados de bajos ingresos para que pudieran defenderse de acusaciones infundadas. A James Reeves se le encargó una auditoría permanente de casos confidenciales dentro de la red. Cuando se presentaban denuncias de opresión o discriminación, él y su equipo las investigaban. Mientras tanto, Elena, la hermana de Camila, se aseguró de que el precedente de Camila sentara las bases para futuras demandas contra el sistema antes impune. El propio Lawrence Whitmore, mientras ocurrían todos estos cambios, continuó dando entrevistas en las que negaba su culpabilidad, pero la opinión pública ya se había formado. Ante la publicidad y la revelación de los hechos, su reputación quedó destruida. Y este colapso fue percibido por muchos como un símbolo de justa retribución. Pasaron varios meses antes de que el ambiente en la empresa pudiera considerarse estable. El nuevo personal revisó todas las decisiones anteriores, intentando restablecer la justicia. Muchos empleados despedidos recibieron una indemnización. Algunos regresaron a sus puestos anteriores, otros quedaron fuera de la red, pero con menos pérdidas. Camila Santos, en su nueva oficina de ética y control de calidad, contemplaba la ciudad a través de un gran ventanal. Tenía que firmar un montón de documentos e informar de cada paso, pero no se quejaba en absoluto. Todos los días, en reuniones con empleados que temían por sus empleos, repetía:
He pasado por lo mismo. Nada es imposible si estamos juntos. Y la gente le creía. En cuanto a Lawrence Whitmore, su bancarrota y su caso penal continuaron conmocionando al público. Tras una investigación más exhaustiva, se revelaron listas discriminatorias, informes falsos a accionistas y conexiones corruptas con servicios de seguridad. La mayoría de sus antiguos socios prefirieron repudiarlo. En la sociedad, esto resonó como un ejemplo notable de cómo el desprecio por la gente común puede llevar al colapso incluso al gerente más influyente. En una de las últimas noches, Camila se sentó en su oficina y preparó un breve discurso. Quería dejar un texto breve para la intranet del personal donde resumiría la lección principal, que la lucha por la dignidad y la justicia es más importante que el miedo. Escribió: "No hay mejor venganza que cambiar el sistema desde dentro, dándole un rostro humano. Solo así podremos proteger a quienes siempre han sido considerados silenciosos e insignificantes y acabar con la injusticia desde su raíz". Imprimió su texto y lo colocó en el tablón de anuncios de la sala común para que todos los empleados pudieran leer este manifiesto. Poco después de que Camila enviara su carta al personal, una empleada doméstica de edad avanzada llamada Sophia Roberts entró en su oficina. Trabajaba en uno de los hoteles más antiguos de la cadena y llevaba allí más de 30 años. Comenzando con el anterior propietario. Sofía trajo un fajo de documentos amarillentos que antes se consideraban inútiles. Entre las líneas de órdenes antiguas y registros de nóminas, Camila vio multitud de infracciones acumuladas a lo largo de los años y que la gerencia había ignorado. Había detalles de despidos ilegales, retención de parte del salario para supuestas deducciones rutinarias y otras manipulaciones. Todo esto ya ocurría mucho antes de que Lawrence llegara a la cima de la empresa, pero confirmaba que este sistema llevaba mucho tiempo prosperando. Sofía, levantándose levemente de su silla crujiente, explicó con voz temblorosa que durante muchos años había presenciado injusticias y reprimido el deseo de indignarse. Temía perder su trabajo y su sustento. Ahora, al enterarse de la investigación abierta y del deseo de Camila de cambiarlo todo, Sofía decidió que era hora de exponer todos los hechos para tranquilizar su conciencia. Camila le dio las gracias. Le aseguró que estos materiales también irían a la causa común y conversó largamente con la anciana criada, intentando comprender cómo se formó exactamente la antigua cultura corporativa. Tras la marcha de Sofía, Camila llamó a Elena y le pidió que concertara una reunión con varios exabogados de la empresa cuyos nombres había encontrado en las listas de archivo. Quería averiguar si conocían algún detalle que no constara en los documentos. Elena accedió y luego, con cautela, informó de que cada vez más empleados de años anteriores expresaban su intención de testificar a favor del cambio. Sin embargo, algunos se estaban poniendo nerviosos, temían que, sin plena protección legal, sus revelaciones pudieran utilizarse en su contra. Al día siguiente, Camila celebró una reunión abierta con el personal de los antiguos hoteles de la cadena, incluyendo camareras, camareros y lavanderos. La reunión tuvo lugar en un amplio salón que solía albergar recepciones y cenas de gala. Ahora, las mesas estaban pegadas a la pared y se habían colocado 15 filas de sillas plegables en el centro para que todos pudieran sentarse. Personas de diferentes edades, nacionalidades y experiencias vitales permanecían sentadas en un ambiente de ligera tensión. Algunos negaban con la cabeza, pensando que no debían arriesgarse. Camila se adelantó y se presentó primero, aunque muchos ya la conocían. No habló de conflictos pasados, prefiriendo centrarse en las perspectivas laborales futuras. Entiendo que ya han escuchado las promesas de la gerencia muchas veces, dijo en voz baja, pero hoy no voy a decir palabrotas. Simplemente diré que sin su apoyo es imposible construir una nueva relación. Necesito saber qué les preocupa. Solo juntos podemos fortalecer los cimientos de la justicia en cada hotel. Por favor, no tengan miedo de hablar.
Hubo una breve pausa y entonces una mujer bajita llamada Margaret Cheung, ayudante del jefe de cocina, se puso de pie. Su voz sonaba segura. Durante muchos años hemos visto cómo cuando cambia un jefe importante llega otro y siempre todo sigue igual. Apenas nos pagaban las horas extras, si es que nos pagaban. Teníamos miedo de volver a quejarnos porque la respuesta siempre era la misma. Si no te gusta, buscaremos a otro para que te sustituya. Quiero creer que este cambio de liderazgo no es una cortina de humo. Dime, Camila, ¿podrás controlar a los altos cargos donde deciden a quién despedir y a quién mantener? Camila asintió, dándose cuenta de que esa era la pregunta clave que todos los reunidos se hacían. Lo intentaré. Pero no puedo hacerlo solo, por eso necesitamos crear una verdadera asamblea de representantes del personal, aquellos que conocen todos los problemas desde abajo. Estoy dispuesto a defender sus intereses ante la junta directiva, pero sin su apoyo, mi voz allí será débil. Alguien desde la primera fila preguntó en voz baja, ¿y qué pasa con aquellos despedidos que ya perdieron la oportunidad de regresar? Tenemos la intención de pagar una indemnización si los despidos se llevaron a cabo en violación de la ley, pero necesitamos tiempo para confirmar todos los hechos. Además, contaremos con un equipo de auditores que investigará cada denuncia. Queremos ofrecer vacantes a quienes estén dispuestos a regresar. Camila hizo una pausa y añadió, si alguien no quiere regresar, pero decide presentar una denuncia formal por despido ilegal, también lo consideraremos. La prioridad es restablecer la justicia y dar a las personas la confianza de que no volverán a ser objeto de decisiones arbitrarias. En el rincón más alejado de la sala, una empleada mayor llamada Linda levantó la mano y tosiendo silenciosamente dijo, y pensé que me jubilaría sin esperar nada bueno. Si tú, Camila, puedes cambiar nuestra vida para mejor, te apoyaremos. Pronto, otras voces comenzaron a alzar la voz. La gente hablaba de reglas humillantes que les obligaban a coordinar cada hora extra de almuerzo o a reportar cada minuto de retraso. Algunos mencionaron supervisores que recorrían las plantas y multaban por cualquier detalle. Recordaron viejas disputas cuando los empleados de cocina se enfrentaban con los camareros por la escasez de platos, y la alta dirección lo consideraba un asunto interno que les era ajeno. Tras la reunión, Camila sentía que la cabeza le daba vueltas por la cantidad de quejas e historias. Pero a pesar de ello, seguía entusiasmada. Comprendió que el primer paso para cambiar era escuchar y reconocer todos los problemas del pasado. Ahora, lo principal era organizar estos problemas y encontrar soluciones sistémicas en el marco de las nuevas normas. Propuso crear varios grupos, uno para filtrar las quejas por discriminación, otro para analizar los despidos improcedentes y un tercero para revisar las normas salariales. Quedaba mucho trabajo arduo y difícil por delante, pero no había otra opción. Hacia el final de la reunión, un grupo de jóvenes empleados que se habían unido recientemente a la red se acercó a Camila. Sus rostros brillaban de determinación y sus ojos reflejaban temor ante posibles nuevos problemas. Uno de ellos, Samuel, se atrevió a decir, estamos dispuestos a participar en grupos de iniciativa. Si necesita revisar informes antiguos, completar formularios o contactar a quienes tienen miedo de hablar en público, le ayudaremos. Camila les dio las gracias sonriendo y anotó sus datos de contacto en su libreta. Al salir, oyó a la gente conversando tranquilamente en los pasillos, compartiendo impresiones y apresurándose a contarles a sus amigos que las cosas parecen ir mejor ahora. Se sintió halagada y al mismo tiempo aún más responsable. Esa noche, Elena la volvió a llamar para comunicarle la noticia. Varios abogados internos de Whitmore Industries habían declarado su disposición a cooperar y confiar en el nuevo orden. El escándalo que había estallado demostraba que los tiempos
tiempos difíciles de Lawrence habían quedado atrás y el departamento de finanzas necesitaba restaurar la confianza en la empresa. Ahora, todo dependía de si Camila lograba implementar sistemáticamente cambios que abarcaran todos los aspectos de la enorme corporación. Al acostarse, vio los rostros cansados de las criadas, cocineros, camareros y conductores que habían sufrido injusticias durante tantos años. Se repetía: lo haremos porque no hay otra manera. Unos días después, Camila organizó la primera reunión oficial de los nuevos grupos de iniciativa. El evento tuvo lugar en un amplio salón de una de las oficinas centrales, donde se invitó a unas 50 personas. Había representantes de varios departamentos: limpieza, cocina, administración, conductores, equipos de reparación e incluso varios gerentes de bajo nivel. La mayoría se mostraba tímida, pues nunca antes habían participado en una discusión tan amplia sobre la política interna de la empresa. Camila abrió la reunión con un discurso de bienvenida. Aún estamos en un período de transición. Les pido que sean honestos y abiertos sobre los problemas que dificultan su trabajo. Nuestro objetivo es comprender cómo mejorar este sistema. Ningún problema se considerará insignificante. Al principio, la gente guardó silencio, temiendo que cualquier queja pudiera interpretarse como una reclamación contra la gerencia. Pero, de repente, una administradora llamada Nora se puso de pie. Explicó que con frecuencia el Departamento de Contabilidad Interna no tenía en cuenta los retrasos de los trabajadores durante los pedidos largos. Resultó que las horas extras trabajadas no se incluían en la nómina oficial y los empleados no recibían bonificaciones por horas extra. Entonces, un hombre del equipo de reparaciones tomó la palabra, quejándose de que les entregaban herramientas del almacén común con enormes retrasos y de que, a veces, los trabajadores no podían solucionar las averías con rapidez, por lo que luego eran multados. Una docena de personas más lo apoyaron, poniendo más ejemplos de burocracia. A medida que la gente empezó a denunciar, surgieron más detalles sobre un esquema bien establecido para cobrar salarios inferiores a los reales, que implicaba una compleja fórmula de deducciones por diversas tarifas. Según un conductor, sus ganancias diarias a veces se veían reducidas por un supuesto seguro adicional del que no tenía conocimiento previo. Trucos similares se llevaban usando durante años. También mencionaron condiciones laborales perjudiciales en algunos lugares. Alguien se quejó del humo denso en la cocina, sin ventilación adecuada, y alguien del frío en los lavaderos, donde no hay calefacción adecuada en invierno. Con cada nueva noticia, Camila comprendía cada vez más que tendría que elaborar un informe detallado sobre numerosas infracciones que podría abarcar cientos de páginas. Elena ayudó a gestionar el registro de quejas, compilándolas en un documento estructurado. Contó con la asistencia de varios miembros del Departamento de Auditoría Interna, dispuestos a cooperar con el nuevo régimen. El detective James Reeves no estuvo presente, pero prometió intervenir si se detectaban casos de fraude que requirieran una intervención contundente o la identificación de responsables específicos de actividades ilegales. Al finalizar la parte general de la reunión, Camila sugirió dividirse en secciones temáticas. Un grupo trató los contratos laborales y cuestiones salariales. El segundo, los informes internos y la supervisión de la seguridad laboral. Y el tercero, cuestiones de discriminación y ética directiva. Cada sección estaba dirigida por 2 o 3 personas capaces de tomar decisiones con rapidez y presentar propuestas al Consejo General. Los empleados comenzaron a debatir con entusiasmo cómo mejorar sus condiciones de vida para evitar tener que desplazarse entre oficinas para obtener artículos básicos. Mencionaron la necesidad de instalar taquillas especiales para sus pertenencias en cada planta. Hablaron de hacer accesible y transparente el nuevo mecanismo de cálculo salarial y de introducir, además, breves charlas informativas sobre seguridad. Camila intentó recorrer tantas mesas con gente como pudo, escuchando sus comentarios estridentes y a veces excesivamente emotivos, pero prefirió no interrumpir, pues comprendía que estas emociones se habían acumulado durante años y que ahora era importante
que la gente se expresara. Al final, las voces se fundieron en un fondo común, reflejando una masa de problemas abandonados. Al finalizar la reunión, muchos de los participantes admitieron que por primera vez sintieron su propia importancia. Vieron que la alta dirección, representada por Camila, no rechazó sus necesidades, sino que, al contrario, las escuchó. En ocasiones, alguien se acercó a ella con lágrimas en los ojos y le agradeció la oportunidad de hablar sin miedo. Por supuesto, una lista tan larga de problemas no podía resolverse de inmediato. Se necesitaba un plan paso a paso, dinero y tiempo. Pero al día siguiente, Camila preparó un resumen general, donde clasificó las dificultades identificadas por categoría: inmediatas, peligrosas para la vida y la salud; a mediano plazo, problemas salariales e inventario; y a largo plazo, reformas organizativas generales. En este documento indicó claramente que era necesario utilizar el presupuesto de la empresa para mejorar la ventilación, comprar nuevas herramientas y proporcionar uniformes adicionales si los viejos estaban desgastados. Otro punto era simplificar los informes para eliminar todos los esquemas fraudulentos ocultos. Camila entregó copias de este plan a la junta directiva. Al mismo tiempo, los empleados de los grupos de iniciativa firmaron un llamamiento expresando su apoyo a las acciones de Camila, señalando que confían en ella y esperan decisiones responsables de la junta. Por primera vez en muchos años, personas de diferentes departamentos se unieron, reconociendo las raíces comunes de sus dificultades y desacuerdos. Mientras tanto, la periodista Patricia Williams continuó investigando el caso de Lawrence Whitmore. Escribió una serie de artículos de opinión, destacando la cultura corporativa que prevalecía anteriormente y señalando los cambios que comenzaban a ocurrir. En uno de sus reportajes mencionó a Camila por su nombre, calificándola de un ejemplo de lucha por el orgullo de la gente trabajadora común. Aunque Camila se sentía avergonzada por la atención, comprendió la importancia de demostrar a todos que el cambio era posible. Al final del día, Camila permaneció en su oficina, revisando la nueva lista de solicitudes. De repente, Elena apareció y, sentada pesadamente en una silla, dijo en voz baja: «Se ha filtrado que Lawrence va a contratar nuevos abogados para culpar a sus antiguos subordinados. Parece que intentará demostrar que todo se hizo sin su conocimiento. Entonces nos espera otra prueba difícil», dijo Camila, juntando los dedos. «Pero ya no somos los mismos. Ya tenemos suficientes pruebas contra él. Estaremos listos para testificar de nuevo si es necesario». Elena asintió. Como abogada, era obvio para ella que si Lawrence tuviera la más mínima oportunidad de desviar sospechas, intentaría contraatacar y denigrar a todos los que habían hablado en su contra. Por lo tanto, era necesario documentar cuidadosamente cada prueba y estar alerta. Camila no tenía miedo. Comprendía que ya había encontrado un fuerte apoyo entre personas unidas en la búsqueda de la verdad. Aunque la avaricia y la terquedad de algunos aún se hicieran sentir, la victoria final sería aún más brillante cuando el sistema finalmente se enfrentara a personas como Lawrence. Al amanecer del día siguiente, cuando los primeros rayos del sol comenzaban a asomar por los altos edificios, Camila se despertó más temprano de lo habitual. Su corazón estaba angustiado. La próxima reunión con la junta directiva había pasado casi desapercibida, y en ella debían tratarse de inmediato varios puntos importantes de la nueva política de la empresa. En particular, se trataba de la financiación de mejoras en hoteles y departamentos de servicios, así como de la creación de un centro de asistencia jurídica independiente para los empleados. Se preparó rápidamente, tomó una taza de té caliente y tomó algunas notas en un cuaderno, repitiendo los puntos principales que quería transmitir a los miembros de la junta. Algunos jefes de departamento habían recibido cartas recientes con claro escepticismo. Tales cambios eran demasiado costosos y los gastos no esenciales podrían ahuyentar a los inversores. Pero Camila no iba a ceder. Estaba decidida a demostrar que las mejoras cualitativas traerían muchos más beneficios que los recortes drásticos. Al llegar a la elegante sala de conferencias, vio varias caras conocidas.
Charles Davenport, el oponente de la exdirectora ejecutiva, estaba sentado, algo cansado, pero con una mirada segura, como si estuviera listo para apoyar a Camila. Otros miembros de la junta directiva la observaban atentamente, obviamente para comprobar si sus intenciones habían cambiado tras su éxito inicial. Entre ellos estaba la nueva directora financiera, Marilyn Payton, quien parecía tranquila y, sin embargo, deliberadamente educada. Una vez que todos estuvieron sentados, Camila primero recordó brevemente los problemas internos identificados y los cambios que ya se habían comenzado a implementar. Luego, abordó el tema principal: distribuir el presupuesto para mejorar las condiciones laborales y crear un centro de apoyo legal. Presentó un presupuesto detallado que indicaba cuánto dinero se necesitaría para las necesidades más urgentes: ventilación, mejoras en la cocina, actualización de los uniformes y asignación de un fondo separado para indemnizar a las víctimas. Después llegó el momento de la discusión. El consultor empresarial Wayne Miller fue el primero en hablar. Camila percibió que claramente miraba las cosas desde una perspectiva comercial. Admito que la situación debe cambiar. Comenzó con mesura, pero no podemos simplemente asignar todo este dinero sin planificar las ganancias. Los accionistas quieren ver ingresos predecibles. ¿Cómo les presentarán gastos que no se amortizarán en la próxima temporada? Camila hizo una breve pausa y respondió con voz firme: invertir en personal es invertir en calidad del servicio. Un empleado satisfecho se esforzará por atender mejor a los huéspedes, lo que mejora la reputación de la red y, por lo tanto, atrae a más visitantes. Además, si no creamos las condiciones adecuadas ahora, nos enfrentaremos a nuevas demandas que le costarán a la empresa mucho más que estas reformas. Davenport asintió afirmativamente. Tiene razón. Es importante para nosotros recuperar la confianza en la marca. Ya hemos perdido parte de nuestra reputación empresarial debido a la anterior dirección. Si tomamos la iniciativa y, ante todo, cuidamos de nuestros propios empleados, recibiremos una evaluación positiva de la sociedad y de los periodistas. Algunos miembros del consejo no parecieron convencidos al escuchar el discurso, pero nadie se pronunció en contra. Marilyn Payton, con la cabeza fría, hojeó los informes y anotó: en teoría, todo parece correcto, pero para la toma de decisiones prácticas queremos un plan detallado con plazos específicos y garantías de que estas inversiones se destinarán estrictamente a su propósito. Camila asintió. Por supuesto, ya he preparado la estructura de supervisión. Un punto especial es una auditoría independiente que realizará el equipo de James Reeves. Se identificará cualquier desviación en los gastos. Tras esta declaración, se escuchó una notable ovación en la sala. Al parecer, todos aún recordaban los tiempos en que Lawrence controlaba el presupuesto sin control y ocultaba parte de los gastos bajo artículos dudosos. Ahora, bajo el nuevo liderazgo, el establecimiento de normas transparentes parecía necesario. Se dedicó casi una hora a discutir los detalles. Uno de los miembros de la Junta pidió aclaración sobre si la compensación para los despedidos sería demasiado alta. Otro insistió en que algunas premisas podrían reorganizarse gradualmente en lugar de inmediatamente. Camila encontró argumentos más o menos razonables, indicando dónde era apropiado centrarse primero y qué dejar para la segunda fase. Contó con la ayuda de Davenport, quien ocasionalmente se encargaba de convencer a los escépticos, citando estadísticas sobre pérdidas de reputación. Cuando finalmente se resumieron los resultados, las iniciativas de Camila fueron aprobadas en general. Aún faltaban algunos detalles por acordar, pero la mayoría de los votos se inclinaron por priorizar la equidad y el bienestar de los empleados. En esencia, esto significó un avance significativo para toda la red. Al terminar la reunión,
Camila se sentía agradablemente cansada. Por primera vez en semanas sentía que la junta directiva avanzaba en la misma dirección que ella. Aunque no todos estaban entusiasmados, nadie se resistía al cambio. Al final de la reunión, Davenport le dijo en voz baja: «Recuerda, habrá nuevos obstáculos en este camino. Tendrás que mantenerte firme y no tener miedo a la confrontación con colegas más conservadores. Pero te apoyaré tanto como pueda». Camila le dio las gracias y al salir de la sala notó que algunos miembros del consejo le estrechaban la mano y le sonreían con ánimo. Quizás su genuino interés por los empleados era mucho más impresionante que la retórica cínica de sus predecesores. Ahora era importante pasar de las palabras a los hechos. Empezar a mejorar las condiciones laborales, revisar cada queja y establecer estándares de transparencia. Al salir del rascacielos, inhaló el aire fresco de la mañana. Tras las paredes de cristal de las torres de oficinas, aún acechaban problemas, pero Camila se sentía segura y con ganas de seguir adelante. Su viaje apenas comenzaba. Tras varios días de arduo trabajo, se obtuvieron resultados tangibles. El plan de mejora comenzó a implementarse, aunque no sin dificultades. Con la ayuda activa de grupos de iniciativa, se logró distribuir fondos para reparaciones en lavanderías y cocinas, donde las condiciones laborales eran las más difíciles. La ropa de marca del personal de limpieza y otros trabajadores se reemplazó por ropa nueva, más cómoda y abrigada. Simultáneamente, se implementó un sistema simplificado de cálculo de salarios para eliminar las deducciones ocultas. Ahora era más fácil para cada empleado consultar su hoja de horas y ver cuántas horas realmente había trabajado. Camila solicitó la creación de una línea directa dentro de la empresa, un número de teléfono para quejas anónimas y denuncias de infracciones. Al principio solo recibía unas pocas llamadas, pero con el tiempo el número de solicitudes empezó a aumentar y resultó que no todos los problemas se habían resuelto. Se denunciaba el comportamiento grosero de algunos jefes y se quejaban de que alguien seguía creando trabas burocráticas para la entrega de los materiales necesarios. Sin embargo, estas señales no se silenciaron. Se asignó una investigación interna para cada caso. Al mismo tiempo, el juicio contra Lawrence Whitmore seguía su curso. Casi cada semana surgían nuevos detalles de sus actividades anteriores. Numerosas cancelaciones ficticias, fraude con fondos, presiones sobre empleados indeseables. Tuvo que escuchar un sinfín de testimonios de víctimas. Cuando todo esto se hizo público, Lawrence fue bombardeado con nuevas demandas, incluyendo arriesgadas acusaciones de vínculos corruptos con algunos funcionarios municipales. Su situación empeoraba. Intentó contraatacar con abogados contratados, alegando que todas las acciones se llevaron a cabo por iniciativa de la gerencia media. Pero las instrucciones y órdenes firmadas con su firma personal lo desprestigiaban. Al principio, Camila evitó aparecer en la prensa, pero accedió a conceder una entrevista a un periódico local. Habló sobre la idea general del cambio, la necesidad de respetar al trabajador y cómo la creación de un centro interno de asistencia jurídica podría prevenir escándalos similares en el futuro. El periodista le preguntó si temía que, tras la disminución espontánea de la atención al caso, la empresa volviera a su orden anterior. Camila respondió que ahora todo se basaría en una base diferente: transparencia, control mutuo y disposición a admitir errores. El periodista negó con la cabeza, señalando que esa confianza en la gente era poco común. Pero Camila se limitó a sonreír y dijo que, de lo contrario, no se levantaría cada mañana con ganas de ir a trabajar. Un punto de inflexión importante fue el acuerdo entre Whitmore Industries y varios sindicatos interesados en proteger a los trabajadores hoteleros. Durante mucho tiempo, el movimiento sindical había sido débil e ineficaz, ya que la antigua administración lo consideraba una amenaza. Pero ahora, a la empresa le convenía negociar un acuerdo civilizado que detallara claramente las normas salariales, la duración de los turnos, los descansos y la compensación. Tomó semanas de negociaciones, pero finalmente se firmó el documento y Camila sintió que la justicia florecía en su interior. Sin embargo, se desató un acalorado debate.
El antiguo director de recursos humanos, el señor McGuire, aún ocupaba un alto cargo y evidentemente no estaba entusiasmado con los drásticos cambios. En una reunión declaró abiertamente: si cederemos a todas las exigencias de los trabajadores, perderemos rápidamente nuestra ventaja competitiva. Olvidan que la empresa debe ganar dinero. Camila lo miró con una mirada tranquila. No nos conformamos con cualquier exigencia, simplemente les devolvemos a las personas lo que les corresponde por derecho. Sin condiciones laborales dignas no podremos ser competitivos. Pero este sindicato nos dictará las condiciones, intervino alguien de los partidarios del antiguo sistema de gestión. ¿De verdad quieren que dicten cuánto tiempo puede descansar la gente y cuánto deben cobrar por las horas extras? Quiero que mantengamos un equilibrio razonable, respondió Camila. Si no respetamos a quienes hacen que los hoteles funcionen, nos enfrentaremos a nuevos escándalos, nuevas demandas. ¿Por qué repetir la triste experiencia de los últimos años? Algunos de los presentes la apoyaron, otros guardaron silencio, pero al final la reunión concluyó con el acuerdo, manteniendo a los sindicatos en pie. McGuire salió de la sala resoplando y Camila sintió que la lucha por reformar la cultura corporativa estaba lejos de terminar. Afuera, la noche se estaba haciendo más densa. Varios trabajadores que no se habían ido a casa, pero esperaban el resultado de la discusión, se habían reunido en el pasillo. Al ver a Camila salir con el rostro lleno de confianza, todos sonrieron aliviados y comenzaron a agradecerle al unísono. Camila se limitó a encogerse de hombros, dejando claro que todo esto era mérito de la causa común. Al regresar a su habitación, se encontró con Elena y James Reeves. Le trajeron buenas noticias. El tribunal, tras revisar las pruebas del caso de Lawrence, emitió una orden para iniciar una auditoría completa de sus cuentas bancarias y del plan de malversación de fondos de la empresa. El destino del ex multimillonario inspiraba poca compasión. Parecía estar al borde de su caída definitiva, aunque sus abogados se enorgullecían y aseguraron que aún no se había decidido nada. Pero los hechos demostraban lo contrario. Resulta que nuestros esfuerzos no fueron en vano, dijo Camila en voz baja, sentándose en el sofá de cuero junto a la pared de la oficina. No solo restauramos a personas, sino que también logramos detener a un hombre que durante años se consideró intocable. Elena asintió en señal de acuerdo. No creo que este sea el final, pero al menos hemos demostrado que la verdad puede prevalecer. James Reeves se rió entre dientes y agregó: si no hubiéramos tenido todos los materiales que reuniste, Camila, se habría salido con la suya. Sin embargo, ahora la fiscalía tiene algo en qué basarse. Los tres permanecieron sentados en silencio, disfrutando del breve instante de satisfacción. El mañana traería nuevos problemas, pero la sensación de victoria de hoy les daba fuerza. La ciudad, al otro lado de las ventanas, comenzaba a brillar con luces, y en esa luz se abría la esperanza de que el mundo podría ser un lugar más justo si la gente no temiera defender sus derechos. Poco después, uno de los abogados más destacados de Whitmore Industries recomendó la implementación de un plan de compensación para los exempleados que habían sufrido en años anteriores. Camila se encargó de coordinar este proceso, pues sabía mejor que nadie cuántas personas habían resultado perjudicadas y qué daños se habían causado. Bajo la supervisión de Elena y varios asistentes legales, se compiló una lista de nombres. Incluía a quienes habían sido despedidos injustamente, perjudicados económicamente o discriminados racialmente. Algunos casos eran difíciles de probar, ya que involucraban hechos ocurridos varios años antes. Pero, afortunadamente, muchos exempleados contaban con al menos alguna documentación de un despido injustificado o una amonestación. Se prestó especial atención a quienes, como Camila, no solo habían sido suspendidos, sino también humillados por acusaciones de robo.
Los abogados revisaron diligentemente cada caso, hablaron con las personas y escucharon los detalles de sus historias. En ocasiones, algunos ya no creían que la compensación fuera real, ya que en el pasado cualquier queja se había enfrentado a un muro de indiferencia. Sin embargo, gracias a los cambios en la administración y a la repercusión pública, todo se resolvió para beneficio de las víctimas. En ese momento, varios empleados que antes temían hablar abiertamente comenzaron a escribir cartas a las autoridades contándoles las maquinaciones de Lawrence. Los socios israelíes, canadienses y europeos de la cadena hotelera también se interesaron, ya que sus propias relaciones comerciales dependían de la reputación de Whitmore Industries. La escala era mucho mayor de lo que Camila había imaginado inicialmente. Paralelamente, una comisión trabajaba para actualizar las normas de contratación y el reglamento interno. Se prestó especial atención a los criterios de selección de personal para eliminar cualquier sesgo racial o étnico contra los candidatos. Se desarrollaron nuevos métodos de evaluación laboral basados en indicadores transparentes y no en las opiniones subjetivas de la dirección. Esto podría servir de ejemplo para otras grandes empresas que no habían reflexionado sobre lo fácil que es ocultar la discriminación tras informes elaborados y un flujo de trabajo ciego. En plena jornada laboral, Camila estaba en su oficina recibiendo visitas cuando el mismo jefe de turno, Tony Reeves, quien una vez le había dado la importante memoria USB, llamó a su puerta. De hecho, había contribuido enormemente a la exposición del antiguo sistema. Con una sonrisa respetuosa, entró y anunció que si Camila no se oponía, lo trasladarían al departamento de ética. Quería dedicar sus esfuerzos a una mayor reestructuración de la empresa. «Aprecio lo que han hecho», dijo en voz baja. «He oído hablar de los cambios que ya han comenzado. Creo que es hora de dejar de vivir con miedo a mi jefe y ayudar a mis empleados a tener más confianza en sus derechos». Camila felizmente aceptó. «El grupo de ética se fortalecerá contigo. Tu experiencia en gestión es irreemplazable». Tras discutir los detalles, se dieron la mano. Al despedirse, Tony añadió en voz baja: «Hace poco pensé en dejarlo porque no veía futuro aquí, pero ahora todo es diferente. Me alegro de haberme quedado». Camila lo vio irse con una sonrisa, feliz de que no solo se restablecía la justicia, sino que también estaba surgiendo un ambiente de confianza que ella había deseado ver toda su vida. Al final del día, al revisar los nuevos informes, se dio cuenta de que muchos empleados intentaban mostrar iniciativa. Por ejemplo, un hotel sugirió cambiar el horario del turno de noche para reducir la fatiga del personal y otro, inspirado, decidió realizar su propia encuesta entre los empleados para descubrir cómo mejorar la comida en la cafetería de la empresa. Nunca antes se había visto tanto entusiasmo. Los empleados se sentían atendidos y a cambio querían contribuir. Esa noche, Charles Davenport vino a ver a Camila para aclarar el progreso de los preparativos para la próxima reunión de la junta. «Veo que todo va bien», dijo, mirando la pila de documentos sobre su escritorio. «Espero que tengas la fuerza y el tiempo para un trabajo tan extenso». «Probablemente me he acostumbrado a la constante presión del tiempo», bromeó Camila, «pero no lo voy a ocultar. A veces me agoto profundamente. Al fin y al cabo, cada problema debe analizarse por separado. Hay demasiados nudos». Davenport sonrió suavemente. «Tranquilos, apreciamos vuestro trabajo. Antes ni siquiera podíamos imaginar cuántas infracciones se acumulaban en los niveles más bajos de la empresa. Y ahora todo está saliendo a la luz. Pero el resultado podría ser la ética corporativa más progresista que se pueda imaginar. Creo que podremos implementarlas», asintió Camila. «Lo principal es que quienes están arriba no se asusten por los posibles gastos y no empiecen a apretar las tuercas a la primera». «No se preocupen, es difícil dar marcha atrás ahora. Hay demasiadas miradas sobre nosotros, funcionarios municipales, la prensa, los sindicatos. No podemos permitirnos quedar en ridículo. Al contrario, todos están interesados en que Whitmore Industries se reactive y se convierta en un modelo.
Con estas palabras se despidieron y Camila, sola en la oficina, miró por la ventana las luces centelleantes de la metrópoli. En su alma sintió una extraña mezcla de calma y responsabilidad. Este era el camino que había soñado, que los trabajadores comunes no temblaran ante la injusticia, sino que proclamaran con valentía sus derechos y necesidades. Y aunque aún quedaban muchos problemas por resolver, creía que la perseverancia y la honestidad la llevarían a una victoria duradera. Unos días después, llegó la misma tarde en que se celebraría una reunión ampliada del Consejo de Administración, junto con representantes de los sindicatos y las comisiones obreras. Por primera vez en la historia de la empresa, diversas partes se reunieron en una misma sala, no solo para escuchar el informe de los altos directivos, sino también para informar sobre los problemas más urgentes. La sala del piso 50, donde tuvo lugar la memorable exposición de Lawrence, había sido remodelada para incorporar mesas más modestas, diseñadas no para una gran presentación, sino para un diálogo animado. Los miembros de la junta directiva se sentaron a la derecha, los representantes sindicales a la izquierda y los grupos de defensa y auditores en el centro. Camila fue una de las primeras en tomar asiento. Estaba emocionada porque este podría ser un evento histórico para la empresa, una conversación conjunta entre las autoridades y las bases. Una vez que todos se reunieron, Davenport dio una breve introducción. Damas y caballeros, hoy celebramos una reunión inusual. Me complace ver aquí a los sindicatos y representantes de quienes trabajan a diario en nuestros hoteles, restaurantes, servicios de limpieza y almacenes. Nuestro objetivo es debatir los resultados de las reformas implementadas y definir los próximos pasos. Luego le cedió la palabra a Camila, se puso de pie y comenzó a enumerar los resultados de las últimas semanas. Reparaciones en áreas problemáticas, nuevos estándares para el horario de turnos, una línea directa de quejas y los primeros acuerdos sobre compensación. Los miembros de los sindicatos que escuchaban asintieron y algunos anotaron puntos importantes. Los miembros de la Junta también mostraron interés, aunque algunos dudaban si apoyarían más gastos. Tras el informe, una representante sindical llamada Rebecca Gill se puso de pie. Era una mujer decidida, de unos 50 años, con el pelo canoso y mirada firme. Agradecemos a la nueva administración por tomar en serio los problemas de los trabajadores. Sin embargo, nos gustaría conocer plazos claros sobre cuándo comenzarán las comisiones de trabajo y cuándo exactamente comenzará la remodelación planificada en todos los hoteles, no solo en cada uno. Tenemos muchas quejas sobre la mala ventilación, la ropa sucia y los colchones desgastados en las habitaciones del personal. Nos gustaría conocer los detalles. Camila sacó una copia impresa de una carpeta y enumeró brevemente los plazos previstos, explicando que ya habían hecho mucho en el primer mes, pero que aún quedaba mucho trabajo por delante, repartido en varias etapas. Añadió, no solo intentamos reparar los problemas, sino abordar estos problemas sistémicos de manera integral. Tomará tiempo preparar presupuestos completos, coordinarlos y completar las licitaciones para la compra de materiales. Les prometo que los mantendremos informados y les informaremos sobre los resultados. Entonces, un miembro del personal de limpieza, un joven que se presentó como José Méndez, habló. Dijo que él y sus compañeros aún no habían recibido la compensación por algunas de las horas extras que habían realizado hacía varios meses. Según él, los capataces habían hablado de que el pago llegaría pronto, pero aún no se había transferido nada. En ese momento intervino el director de Recursos Humanos, McGuire, quien parecía completamente descontento con los cambios. Miró severamente a Camila como si dijera, ya verás cómo resulta tu política. Sin embargo, McGuire presionó el botón del micrófono y murmuró, sobre este tema, quisiera señalar que todas las horas extras ya se han transferido al departamento financiero. Quizás no tengan suficientes empleados para procesar los nuevos datos, pero con el nuevo sistema, todo esto se compensará. Por favor, tengan paciencia. José frunció el ceño ligeramente. Somos pacientes, solo queremos claridad para poder creer que realmente no hemos sido olvidados.
Camila se apresuró a apoyar a José. Recordamos tus horas extras. Me encargaré personalmente de esto. Elegiré a un responsable y anunciaré las fechas límite específicas para las transferencias. Se escuchó un murmullo de aprobación entre los reunidos. De repente, otro representante de la delegación sindical levantó la mano. Resultó que había trabajado como cocinero en un hotel y había renunciado por un horario insoportable. Quería saber si podía intentar reincorporarse a su puesto anterior. Siguieron preguntas a los compañeros y un claro ejemplo de cómo una persona busca la manera de reincorporarse tras un despido improcedente. Camila dijo que si se producían infracciones durante ese periodo, la empresa estaba dispuesta a considerar la posibilidad de reincorporarse. Solo se necesitaba información sobre la solicitud de despido. El sindicato prometió ayudar a recuperar la documentación. A lo largo de una hora, la gente se turnó para hablar sobre temas grandes y pequeños. Algunos exigieron que se ajustaran los equipos de sonido en los cuartos de servicio, donde el personal estaba inmerso en el infernal paisaje sonoro de las instalaciones de motores. Otros abordaron problemas de salud y la necesidad de revisiones médicas más frecuentes para quienes pasaban mucho tiempo de pie. En ocasiones, hubo comentarios mordaces sobre la lentitud de la gestión, pero el ambiente general se mantuvo constructivo. Todo lo que antes se había silenciado ahora se ventilaba abiertamente y nadie intentaba silenciar a los oradores. Finalmente, Davenport concluyó: hemos escuchado una amplia gama de preguntas. Propongo que todas las solicitudes se formalicen en un protocolo único y se remitan a los departamentos responsables. Whitmore Industries colaborará estrechamente con los sindicatos y grupos de iniciativa para implementar las reformas en un plazo razonable. Si alguien tiene dudas, sepa que no queremos que se repita el pasado. Nuestra nueva misión es demostrar que la empresa es capaz de cambiar cuando quienes la sustentan lo exigen. El público acogió sus palabras con vítores. Camila miró a su alrededor y notó que alguien se secaba disimuladamente las lágrimas de alivio. Era evidente que se estaba abriendo otra página en la vida de la organización. La gente sentía que sus voces eran escuchadas y ahora todo dependía de acciones concretas. Tras la reunión, muchas personas se acercaron a Camila, le dieron las gracias, la abrazaron y le estrecharon la mano. Algunos, con cautela, le pidieron consejo, mientras que otros, por el contrario, le pidieron apoyo en asuntos personales. Camila intentó escuchar a todos, dándose cuenta de que se había convertido para ellos no solo en la directora de ética, sino en un símbolo de cambio. En un momento dado, cruzó miradas con McGuire, quien, de pie a un lado, observaba con aire hosco el júbilo general. Su postura indicaba que no iba a rendirse. Camila decidió mentalmente que encontraría la manera de colaborar con él o, en el peor de los casos, reemplazarlo si saboteaba la nueva dirección. Un ambiente especial soplaba en el viento vespertino. Pasara lo que pasara después, esta vez la compañía se tomaba en serio la reforma. Y por primera vez en muchos años, la gente salió de la reunión no con un sentimiento de impotencia, sino con esperanza en el futuro. A la mañana siguiente, Camila se despertó con el teléfono sonando soñoliento. Era Patricia Williams, periodista, quien solicitaba comentarios urgentes sobre la decisión de las autoridades locales, quienes se habían interesado por la política social de Whitmore Industries y proponían realizar una inspección conjunta de las condiciones laborales en varios hoteles. Los funcionarios municipales querían asegurarse de que las reformas se implementaran realmente y no solo en el papel. Camila, un poco nerviosa, asintió. Entendía que una auditoría independiente podría ser un sólido respaldo a la honestidad del nuevo sistema si se hacía bien. Pero también era consciente de que algunas instalaciones aún no se habían puesto en orden y si se encontraban deficiencias graves podría afectar la imagen pública. Pero no tuvo otra opción. Llamó a Davenport y le contó sobre la próxima visita de los inspectores. Él se tomó la noticia con calma, diciendo que la empresa estaba lista para abrir. Después,
Camila redactó un memorando sobre la inspección prevista y lo envió a los gerentes de todos los niveles, exigiendo que los funcionarios tuvieran acceso a todas las instalaciones y que se les proporcionara información completa sobre los horarios de turnos y los salarios. Muchos empleados respondieron con entusiasmo al darse cuenta de que la gerencia no intentaba ocultar los problemas. 3 días después comenzó la inspección municipal. El grupo de funcionarios estaba encabezado por la señora Hudson, inspectora de relaciones laborales, una mujer enérgica que no toleraba promesas vacías. Junto a ella llegaron especialistas en seguridad laboral, representantes del Departamento de Análisis Económico y detrás periodistas y activistas. Lo primero que hizo toda esta tropa fue dirigirse a uno de los hoteles insignia de la cadena, donde, según aseguraba la gerencia, ya se habían realizado importantes mejoras. Camila, Elena y un par de gerentes más recibieron a los huéspedes en el vestíbulo. Al principio, la inspección transcurrió con calma. Revisaron los vestuarios renovados para el personal, las taquillas nuevas y descubrieron que, efectivamente, se había adquirido equipo moderno para varios talleres. Los trabajadores se mostraron satisfechos cuando se les preguntó sobre los cambios. Pero la señora Hudson no se durmió en los laureles. Insistió en una visita sorpresa a otro hotel del Bronx, que tenía fama de tener cuartos de servicio excesivamente fríos. Cuando llegó el equipo de inspección, había empezado a llover ligeramente y se cernían nubes oscuras sobre las calles. Camila notó que el director del hotel, al parecer, no esperaba una visita tan rápida. El interior estaba limpio, pero olía a humedad y las luces de un pasillo se apagaron repentinamente. La señora Hudson pidió de inmediato que llamaran a un electricista para que averiguara la causa de la avería. Resultó que el cableado era antiguo y no se había reemplazado, a pesar de que la gerencia se había comprometido a hacerlo. El director del hotel empezó a poner excusas, diciendo que el presupuesto había llegado tarde y que no había tiempo suficiente para contratar un equipo. Pero el funcionario anotó este hecho en el protocolo, con una nota que indicaba que las reparaciones no se habían completado a tiempo. El comité fue entonces a inspeccionar la lavandería. Algunos espacios sí se veían mejor, pero en otro rincón de la habitación había tuberías viejas que goteaban ligeramente y los trabajadores se quejaban de humedades ocasionales. Camila sintió una punzada de culpa. Cuando se estaban elaborando las listas de prioridades, este hotel había estado en la lista, pero el proceso de adquisición se había alargado. En ese momento, bajo las gotas de lluvia, se sentía avergonzada delante de aquella gente. La señora Hudson era estricta pero justa. Señora Santos, veo que no todo es perfecto. Sin embargo, hay indicios de que se está esforzando. Me gustaría recibir de usted un plan claro sobre cuándo solucionará los problemas con el cableado y las tuberías de este hotel. ¿Podría proporcionarnos un cronograma de trabajo y los contratos con los contratistas? Camila, respirando hondo, respondió que toda la documentación se presentaría de inmediato. Pidió media hora a los presentes, contactó por teléfono con los especialistas responsables y averiguó qué compras y contratos se habían retrasado. Resultó que el problema residía en retrasos burocráticos y en la falta de trabajadores dispuestos a realizar reparaciones urgentes. Sin embargo, Camila prometió que todas las tuberías deterioradas y parte del cableado eléctrico serían reemplazadas en un mes. La señora Hudson incluyó esta promesa en el informe de inspección. Al final del día, tras la inspección, los periodistas lograron filmarlo todo, incluyendo los aspectos positivos de los nuevos vestuarios y los desagradables problemas en los cuartos de servicio. Camila no ocultó su decepción por las deficiencias, pero en una entrevista admitió honestamente que cambios de tal magnitud no pueden ocurrir de la noche a la mañana. Es importante que la empresa avance en la dirección correcta y no tema revelar las deficiencias. Tras la marcha de los funcionarios, Camila recorrió los pasillos del hotel, que aún olían a yeso viejo y agua estancada.
Los trabajadores le agradecieron no haber distorsionado la realidad ni haber ocultado sus problemas delante de los inspectores. Por supuesto, Camila se reprochó mentalmente no haber agilizado la reconstrucción, pero comprendió que lo principal era no detenerse. A la mañana siguiente, preparó una solicitud urgente al Departamento de Finanzas para acelerar la financiación de las reparaciones y también solicitó al Departamento de Recursos Humanos que buscara equipos adicionales para llevar a cabo las obras. Así transcurrió este día, lleno de dudas y preocupaciones y al mismo tiempo demostrando que las reformas sí están en marcha. Quizás no tan rápido como muchos desearían, pero el camino hacia mejores condiciones laborales ya se estaba allanando. Y, a pesar de la lluvia, la noche en el alma de Camila se llenó de esperanza.